Bien, con quien vamos a hablar ahora es con el secretario de Justicia de Santa Fe, con el doctor Santiago Mascheroni, que tiene una muy dilatada carrera y vida política, que ocupa un lugar esencial en la vida de todos los ciudadanos, porque cuando hablamos de justicia yo he tenido muchos profesores en la facultad y de los que mejores recuerdos tengo buenos recuerdos de todo, pero algunos son mejores todavía. Son los que nos enseñaron que la justicia es el antecedente inmediato de la paz social. La única forma de poder convivir con paz social y con un proyecto y con un destino de ciudad, de provincia, de país, de continente, si usted quiere, es con paz social, y solamente eso se puede garantizar con justicia, nada más y nada menos. Doctor Mascheroni, ¿qué tal? Muy bien. Que nos acompañe. Dilatada trayectoria política, sí. Abogado, y siempre inmerso en temas controversiales que son difíciles en un país difícil. Usted nació en la década del 50, yo en la del 60, y los tiempos que hemos atravesado a lo largo de nuestras vidas han sido sumamente complejos. Sí. No dejan de tener su complejidad y también, bueno, han ido avanzando desde el punto de vista institucional algunas cuestiones que también permiten afrontar o posibilitan afrontar las distintas realidades con, digamos, nuevas miradas, nuevas perspectivas y también con nuevos recursos humanos y de infraestructura. Sí, se me hace que la Secretaría de Justicia hoy forma parte, pero es una opinión solamente mía, la unificación del Ministerio de Justicia y de Seguridad atiende a una misma problemática con el doble de velocidad de la que tenía antes cuando existía un Ministerio de Justicia y un Ministerio de Seguridad, y además las dos materias son complementarias y se pueden articular entre sí. ¿Usted cómo lo mira? En lo que significa a la justicia desde el punto de vista del derecho penal no cabe duda. Nosotros tenemos, es decir, la organización de los ministerios también responde a decisiones políticas del Estado. Otras provincias, por ejemplo, Córdoba tiene el Ministerio de Justicia junto con el de Trabajo. Es justicia y trabajo. Uh-huh. Nosotros tenemos justicia y seguridad y coincido que hay zonas y complementos perfectamente funcionales. Y reitero, fundamentalmente en materia de la justicia penal. Doy ejemplos concretos. La posibilidad de modificación que hemos tenido en cuanto a la instalación de juicios por jurado o en la puesta en marcha de una Cámara de Ejecución Penal y administración carcelaria, todos estos tipos de trabajo, las modificaciones desde el punto de vista de la legislación procesal penal. La ley de microtráfico, donde se desfederaliza la Ley Nacional de Estupefacientes 23737. Exacto. Digamos, una etapa que está en este momento y que va ahora para junio a materializarse. El paso de lo que era la estructura del viejo Código Procesal juvenil o de menores, a lo que es va a ser la nueva justicia penal juvenil, que queda toda instalada en el marco del Ministerio Público de la Acusación. Lo mismo pasó con las viejas contravenciones o el derecho de falta, que quedó subsumido a partir del lunes 10 de febrero del año 2014 dentro de la órbita de la Fiscalía, es decir, del Ministerio Público de la Acusación. Lo que, bueno, el caso ese, nosotros llevamos desde febrero del 14 la plena vigencia del sistema acusatorio en la provincia. Sí. Llevamos 10 años, 11 años, con febrero de este año. La gestación de ese código tiene otra década y pico antes. Esto se sancionó como ley en el 2006-2007, lo promulgó Obey, lo puso en marcha la gestión de Emmer Wiener. Es en ese momento donde se implementan la estructura del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. Se lleva adelante en el gobierno de Bonfatti. Y el decreto de la puesta en marcha plena en el gobierno de Bonfatti. ¿Pero por qué digo esto? Porque no todas las materias fueron objeto en el inicio del procedimiento acusatorio y en juicio oral. Fue gradual, de acuerdo a cómo se fue desarrollando la infraestructura. Si ubicamos el antecedente histórico, le vamos a hacer memoria y reconocimiento. Uno de esos grandes juristas, profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, fue Jorge Vázquez Rossi. Sí. Y el otro, que vive
fue el doctor Julio de la Sábal, que fue mi profesor de Derecho Penal. Sí, la comisión que intervino en la redacción de diríamos, la protoestrella, el primer trabajo que se hizo en la década del 90, comienzo de los 90, fueron 4 juristas Ríos, importantes. me falta de Rosario. Claro, y eran dos vinculados al Poder Judicial, Ramón Teodoro Río de Rosario y Julio de la Sábal de Santa Fe, y por la abogacía, Jorge Vázquez Rossi de Santa Fe y Víctor Corbalán de Rosario. Ríos del Corbalán. Entonces, ellos hicieron el primer esquema que se materializó en una ley allá por el 94. Pero yo, ¿por qué hablo de reconocimiento? Porque me parece que cuando era la nada misma y no existía, de Olazábal era juez de instrucción, vivió amenazado y con custodia durante mucho tiempo, forma parte también de esta historia que hoy la vivimos distinto. Parte de esta historia en el 2014 son los 155 homicidios en el departamento de la capital, de los cuales el 86,2 se produjeron en la ciudad de Santa Fe, que la convirtieron en el territorio más violento de toda la Argentina, comparable solamente con algunas capitales teníamos índices latinoamericanas muy altos. Y además Santa Fe entra en una situación, una dicotomía rayana con la locura desde este punto de vista. Teníamos el mayor índice de crímenes en el país y además la mayor cantidad de científicos por habitante. Cuando uno se plantea eso... cruzar datos interesantes, ¿no? Pero sí, tuvimos un periodo muy... vivió la provincia de Santa Fe y nuestra ciudad también, obviamente que Rosario, situaciones muy dramáticas desde el punto de vista de los índices. Mire, para que usted se dé una idea, cuando terminábamos mayo del año 2014, nosotros teníamos un promedio de 31 homicidios por mes. Por lo tanto, 21 homicidios por mes, estábamos casi en los 90 y pico al mes de mayo. Fue una verdadera locura, 155 homicidios. Llamó la atención no solo a aquellos criminólogos locales o a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Sí, había un desmadre. Hoy hay 35. Sí, el tema es que no solo el procedimiento influyó en ir, sino también una acción decidida desde el punto de vista del policiamiento y cómo atacar determinados niveles del mundo. Sí, a un mismo tiempo le empezaron a darle importancia a la policía que tenía en la prevención, que antes no lo tuvo. Lamentablemente la política lo desatendió y después se dieron cuenta que desatenderlo se había convertido en un verdadero drama, porque tenía que ver con la convivencia y con la existencia misma. Y con las consecuencias dolorosas y dañosas para la sociedad. Rosario hace 4 años atrás. Exacto, que significa el mundo criminal. De todas maneras, nosotros hemos avanzado en la legislación procesal y tenemos un código que sigue transformándose. Yo concibo un código no como una obra totalmente acabada, sino que tiene en el tiempo, producto de la propia experiencia o de las necesidades de entender esto como un mecanismo que permita una acción más eficiente, de un servicio que, como se señalaba al principio, yo distingo entre lo que es el Poder Judicial, ¿no es cierto?, la estructura institucional de la justicia y la justicia como un servicio público, porque la justicia es un servicio destinado a la comunidad. Y obviamente la resolución del conflicto con la ley penal, de la ley penal, lo que significa en la repercusión de la sociedad, también lo civil, porque cuando las personas discuten derechos hay una situación conflictiva que hay que resolverla, sea en el mundo del trabajo, el de la familia. Por eso yo decía, en un sucesorio donde los hermanos que se llevaban bien, después de la muerte de los padres se empiezan a llevar mal. Y ahí tiene que haber un árbitro, un juez, alguien que dirima el conflicto. Una resolución judicial o una sentencia en definitiva apunta a tratar de poner fin o de ordenar una situación de conflicto. Y haber salido del estado de naturaleza, donde la venganza era el sistema cuando se quería... Bueno, digamos, hemos progresado. Sí, aunque hay indicadores también que la sociedad en muchos casos utiliza una situación de violencia desmedida y diríamos, de la acción de justicia por mano propia. Bueno, usted menciona recién algo que para mí es crucial, pero también vuelvo, es una opinión absolutamente personal, que es el tema de los menores. Y cuando se va a poner en vigencia definitivamente este elemento que faltaba, porque casi que todos los otros están,
fíjese usted que queda abierto el debate con la baja de la imputabilidad que se quiere sacar de los 15 años y llevarla a los 14. O menos algunos. O menos. Sí. Algunos ya citan el caso de Gran Bretaña, que me parece que son modelos de sociedades completamente distintos. Absolutamente. Yo no ascribo a eso. Alguna vez lo manifesté, no estoy de acuerdo con la baja de la imputabilidad porque no creo que sea la solución. Es que no va a arreglar el problema. Cuando uno está frente al caso de que una criatura de 14 años mata a otra persona, tiene que pensar seriamente qué es lo que ha pasado acá, para que se siga esa situación, fuera de la omisión, caso de violencia o que producto de alguna alucinación o estupefaciente, lo que sea. ¿Qué pasa que se degrada la sociedad para eso? ¿Usted se cree que poniéndolo en un tipo de establecimiento especializado, etcétera, o retirándolo, el problema se soluciona? No. Yo creo que hay causas más profundas, pero de todas maneras un debate que desde el orden nacional se ha instalado. No niego que hay sectores que lo acompañan a viva voz, pero eso es lo que le iba a decir. Me sumo a las reflexiones que han hecho expertos en la materia. Yo no soy un experto, pero veo que la propia experiencia indica que eso no es la salida ni es la solución. Hay que buscar otros mecanismos. Y eficientizar, sí, la acción, lo que va a ser un nuevo código, porque acá aparece un nuevo parámetro. En la nueva legislación penal, la querella, la participación de la víctima, la estructura se que homologa el sistema de los mayores, como lo tenemos, digamos, el proceso se hace en una suerte de vidriera. El juez es el director del proceso, el fiscal representa los intereses del Estado y acusa, el defensor defiende a aquel que se le hizo la atribución delictiva, en este caso un menor, y de los elementos probatorios que se reúnan, de ahí en adelante se va a saber la culpabilidad o no. Claro, de X a diferencia persona. de un sistema acusatorio, este es un sistema en donde las partes tienen un rol completamente distinto, hay una mirada muy intuitiva respecto de lo que es la víctima propiamente dicha, y la posibilidad de que las partes puedan querellar, o sea que la responsabilidad no queda solamente en el caso del Ministerio Público. De todas maneras, esto se discutió muchísimo, se puso en vigencia, hubo una prórroga y ya están hechos los recaudos, por lo menos desde el punto de vista instrumental, para la puesta en marcha a partir de junio directamente conforme la ley lo establece. Es decir, la transformación de asesores, etcétera, en fiscales adjuntos que van a intervenir en la acción, porque esto queda en jurisdicción del Ministerio Público de la acusación, todo el personal pasó y a partir de junio directamente funciona el nuevo sistema, ya no lo que sería la justicia penal juvenil propiamente dicha como el juzgado de antes, sino que toda la parte previa va a ser a través del Ministerio Público de la acusación, la instrucción propiamente dicha. Concentra todo lo que es la cuestión penal en todas las facetas. Los menores propiamente dichos y su inimputabilidad hasta los 15 años, porque es lo que rige el sistema. Los menores propiamente dichos, que son los considerados adultos entre los 16 y los 17 años, 16. Y después aquellos que tenemos más de 18, es el sistema penal con la responsabilidad absoluta. Pero digo, eso queda plenamente establecido. Absolutamente. Eso la ley lo establece y es decir, hubo demora en la instrumentación, en la remisión, no por falta de acuerdo, sino porque se fue preparando la remisión de todas las causas de parte de la justicia al Ministerio Público de Acusación, los expedientes que van a ir a archivo van a archivo, las causas que están activas van a pasar, y la infraestructura edilicia que existiera, más los recursos que el Estado va a poner. Y por otra parte, el recurso humano. Es decir, en este caso se tratarían esta semana, el día jueves, junto con los fiscales adjuntos subrogantes que se remiten para cubrir las distintas circunscripciones de la provincia, se incorporaría el debate de 13 fiscales adjuntos que son de la vieja estructura de la justicia penal juvenil, que pasan en esa calidad, fiscales adjuntos al Ministerio Público de la Acusación. Y estos 13 pliegos nuevos, que no son objeto de concurso, sino que la ley decía, el que era secretario, etcétera, pasa previo rendir la legislatura apruebe su diploma,
o su pliego ya están remitidos y esta semana serán considerados y tratados. Bueno, estamos ante la inminencia, el 14 de julio, del comienzo de la reforma constitucional. Sí. En los últimos 41 años se ha hablado de la reforma constitucional de la provincia de Santa Fe. Yo creo que de todas las formas y de todos los modos posibles, en todos los partidos de todo el arco ideológico, nunca se logró, porque le dejó de importar a un partido que tenía mayoría propia en el Senado y en la Cámara de Diputados, porque vino otro que no tenía esas mayorías, o la tenía en diputados, o la tenía en senadores. La cuestión es que en definitiva nunca se pudo lograr un consenso para modificar parte de esa Constitución del año 1962, que fue modélica en su momento, y hay que decirlo, rescatando el trabajo de aquellos que tuvieron la responsabilidad de llevarlo adelante. Creo que solo ha sobrevivido un viejo profesor de Derecho, pero él de la Facultad de Derecho, que era muy joven. Joven y fue... El más joven, creo, de todos. Tuvimos la Cámara juntos, un gustazo. Danilo Quilibarda fue el secretario de la convención de ese entonces. Claro. Y estuvo activo, trabajamos concretamente con Danilo, conjuntamente, ese viejo proyecto de la comisión bicameral que había armado el modelo de proceso acusatorio, lo impulsamos en un trabajo conjunto con el doctor de Olazábal, adaptándolo a las circunstancias, y logramos en el 2006 la sanción. Y sí, decís bien, todos los partidos nos hemos reivindicado reformistas. En otros momentos cada uno tuvo una excusa para decir sí, pero ahora no, o sí, pero esto no nos gustaría. Yo creo que se ha hecho un trabajo muy, muy bueno, destacable, de todas las fuerzas políticas que llegaron a un consenso muy difícil, porque nuestra Constitución establece un mecanismo muy restringido en materia de reforma, siguiendo el modelo del orden nacional. Para reformar la Constitución de Santa Fe es necesario que se dicte una ley que declare la reforma total o parcial, refiriendo qué puntos son, y que esa ley además sea aprobada por mayoría agravada de ambas. Bueno, ahí tenemos, se aprobó y es parcial. Son 44 artículos sobre 116. Sí. Para el debate parlamentario, y por lo que la ley dice, solamente están habilitados, así lo debemos entender, más allá que alguno quiera sostener impropiamente desde mi mirada de que la convención es soberana. No es así, se habilita para los temas que están y abarcan desde los aspectos doctrinarios de la Declaración General a cuestiones de la organización del Estado, y después el debate sobre la posibilidad o no de incorporación de determinados institutos. Eso lo determina la ley. Esa ley fue votada con mayoría especial y agravada, 2/3 de cada Cámara, y eso es lo que se va a habilitar en la convención a partir del 14 de julio, cuando empiece a funcionar. Esto va a tener una etapa reglamentaria al principio, las reglas de juego del funcionamiento, la reunión en comisión, la recepción de los proyectos que existan, la elaboración de un dictamen y la puesta a consideración de un dictamen de mayoría y de minoría, obviamente, y el tratamiento de un texto constitucional nuevo. Esto, tiempo, 60 días con la hasta el 14 incluida. De septiembre, Exacto. Más 30 días más, ¿no? Así es. A ver, se incorporan en el capítulo puntual que me interesa hablar con usted, dos cuestiones que son cruciales, pero a su vez son neurálgicas en el funcionamiento del Estado para asegurar la paz social. Volvemos al principio. Por un lado, la seguridad pública como derecho, y por otro lado, un instituto que hace a la buena salud del sistema en el ámbito de la justicia, que es el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo ve el tema de la seguridad incluido como un derecho? Por la repercusión que tiene, ¿no? Evidentemente hoy la realidad propia, no solo de nuestra provincia, obliga a que el concepto de seguridad que tenían las constituciones anteriores, referido exclusivamente a la seguridad del reo y el tratamiento, hoy es dinámico. El tema de la seguridad tiene que ver, y es teleológicamente en función de la seguridad de la ciudadanía, de la población y de la paz.
Esto es un elemento Haciendo que base en la prevención. en la acción preventiva, sin duda, la justicia en eso refuerza, pero no está ajena a la tutela constitucional la preocupación, en este caso será del estatuyente o del reformador, de poner como norma positiva en el texto constitucional que el valor seguridad tiene protección y debe ser atendido. En cuanto al tema del instituto particular del Consejo de la Magistratura, los modelos que siguen las provincias son diferentes. Personalmente creo que en el orden nacional amerita mucha crítica el sistema que se instaló a partir del 94. Que fue modificado mucho, por conveniencias políticas. Y que hoy hace que jueces que están perseguidos y penalmente todavía no puedan ser sancionados, etcétera, o que hayan... Caso Bailaque, por ejemplo. Entonces, no es el mejor ejemplo en el orden nacional, tiene fuertes críticas en cuanto a la designación o no. Yo no quiero anticiparme a lo que discutan los constituyentes o los estatuyentes, pero digo, nosotros creemos que debe figurar una protección, una inclusión, la institucionalización del Consejo de la Magistratura como órgano consultivo en la preparación y formación y mecanismo de selección que sea el procedimiento del cual el gobernador propone después la legislatura pliegos. En esto sí reivindico la facultad del gobernador. Nuestra Constitución en su artículo 86 dice que corresponde al Poder Ejecutivo la nominación. Y yo creo que esa facultad política no puede ser soslayada ni disminuida, porque parto desde Montequía hasta acá, y lo he dicho muchas veces, algunos me lo toman ya medio como una chinche, dos poderes eligen al tercero. Claro. El Ejecutivo y el Legislativo eligen al Poder Judicial. Claro. Esto no puede estar sujeto... Y el Poder Judicial, por las características que tiene, ya que usted lo nombró a Montesquieu, es el que va a ser, lo fue en un momento y eso cambió, por las características que tiene, vitalicio, y el poder del magistrado va a gozar de un buen sueldo porque lo que tiene que asegurar es justicia, es decir, el equilibrio en la convivencia. Por eso digo, la cuestión de las elecciones es un mecanismo de naturaleza institucional y con una fuerte impronta política. Es decir, son los representantes del pueblo los que eligen a sus jueces. En algunos casos directamente, ¿no es cierto? En nuestro sistema por vía indirecta. Yo en lo personal creo que eso no puede estar supeditado y definido exclusivamente por un examen. Nosotros en la actualidad el mecanismo es un procedimiento selectivo que implica antecedentes, oposición, entrevista y psicotécnico. Esas cuatro patas o unidades determinan lo que... Pasa que ahí entramos en un tema controversial. Cuando se eligió la Cámara Penal, quien salió primera no obtuvo el nombramiento dentro de los 3 magistrados, sino otros que salieron con mejor calificación. Ahora usted lo termina de aclarar. Una cosa es la calificación técnica del examen, pero le siguen otras. Otros elementos en los que juega la voluntad de un juez hipotético, ir a un lugar determinado, la proximidad con ese lugar, el plan de gestión que plantea, más allá de lo que puede ser un muy buen resultado en una oposición, de qué manera afronta la mora. Todos estos elementos requieren de un mérito político, no van con una calificación. Yo nunca encontré en el debate incluso parlamentario cuál es la diferencia entre un postulante que tiene 78 puntos con 25 y uno que tiene 78 puntos con 13, centésima o décima. No hay diferencia. Entonces, deben entrar otros elementos. Nuestra Constitución por eso es bastante flaca en eso hoy. Y esos son unos puntos que hay que abordarlo. Lo de la idoneidad parecería ser que no forma parte de la exigencia constitucional. Sí, lo que pasa es que en el 62 el modelo tenía jueces que estaban adentro del escritorio, del primer al último día durante 40 años de trabajo. Hoy, juez que no camina a la calle no entiende la realidad de lo que pasa. Entonces, la dinámica, usted lo dijo recién, es diferente. Exacto, y además hay otra cosa. Cuando uno habla de la administración de justicia, lo que entre los problemas que señala
tanto los operadores del sistema, abogados, como los justiciables, es la demora que hay en resolverle muchas de esas cuestiones, si bien un montón de trámites se han acelerado, felizmente. Bueno, la digitalización, si usted Puede me permite, ayudar, puede ayudar. ha ayudado. Puede ayudar. Antes, usted es abogado, antes ir a caminar tribunales con un expediente era un verdadero drama y aparte una demostración de buen estado físico, porque había que recorrer, buscar, proveído, firmar el papeleo. Hoy eso ha cambiado en definitivamente. trámites que no tenían contraparte, si un sucesorio demoraba años, cuando ahora es un trámite que se hace muy rápido se han acelerado. ¿Qué quiero decir? La digitalización sin duda ayuda. Nosotros tenemos la obligación y estamos en eso. Se ha votado la puesta en marcha a través de decreto del Poder Ejecutivo de una comisión de reforma integral de nuestra legislación procesal civil y comercial, que también data del año 62, está totalmente desactualizada. El anclaje del código, si fuera aplicable literalmente, es casi decimonónico, cuando hoy tenemos sistemas de oralidad prácticamente por acordadas de la Corte, siguiendo un poco el modelo de Garabano en el orden nacional, lo que ha sido un avance, pero se da la paradoja y esto hay que normalizarlo. La acción procesal no se guía o rige actualmente por el código como única fuente normativa. Hay muchos derechos pretorianos que son las acordadas de oralidad de la Corte. Entonces, ¿qué digo? Esto también está siendo, no es fácil, porque hay que la inercia, vencer algunas inercias que hay en estas materias, pero confiamos en que avancemos en la puesta en marcha de un código procesal, civil y comercial con parámetros mucho más modernos, más dinámicos, donde la inteligencia artificial juega un rol, donde la digitalización también tenga una cuestión importante y donde el proceso tenga una fluidez y flexibilización de acuerdo a las necesidades propias. Apuntamos a que la mediación en el proceso gane, que no necesariamente una cuestión termina bien con un fallo, sino que hay que, lo que yo decía al principio, solucionar una situación de conflicto en el plano social, de interés económico, de vecindad, de parentesco, lo que fuese. Cuando la justicia sienta a las partes, las cuestiones empiezan a tener la legitimidad de exponer los hechos. Y después hay un árbitro necesario que lo pone el Estado, que es el juez. Y le da una alternativa. Por supuesto. La mediación en el marco judicial la reivindicamos. De manera tal que aspiramos que en algunos meses podamos tener un nuevo código procesal en la provincia. Se han dado algunos pasos que están instrumentándose, no es tan sencillo, pero pasamos a la unipersonalización de los tribunales colegiados de familia y de responsabilidad extracontractual, habilitando la cantidad de nominaciones, vamos a cubrir esas vacantes, estamos en ese plan. Terminamos la semana que viene la totalidad de los concursos y estaríamos, aparte de los fiscales que ya se remitieron para la legislatura, elevando en los próximos días, de acuerdo al Ejecutivo lo disponga, pliegos de jueces de los distintos fueros, familia, civil, comercial, circuito. La última distrito. pregunta es la Corte Suprema. No es un problema. Era necesariamente, íbamos o por un camino o por otro, a Roma íbamos a llegar. Sí. A ver, ¿cuáles son los logros y la experiencia que deja poner el tema en crisis desde el punto de vista de la sociedad? Es decir, ¿por qué tiene que haber una renovación? ¿Cuándo se tienen que ir? ¿Cuándo los ciclos están cumplidos? Presidente de la Corte el año pasado, hoy es cortesano, ¿no? Hoy es miembro de la Corte, pero el año pasado, cuando era presidente de la Corte, en este estudio y en este mismo programa, dijo: yo me voy a ir cuando yo quiera. Y bueno, se desató, me parece, con el gobierno una cuestión que se fue mucho más allá de lo que nos imaginábamos. En el tema de la Corte lo planteó el gobernador desde el primer día. Hubo mecanismos de mediación, etcétera, y se fue dando en el tiempo alternativas. Hoy ese proceso de transformación es decisión del Ejecutivo Provincial profundizarlo. Sí. Un elemento va a ser la Constitución. La Constitución va a fijar pautas que ya son insalvables, no va a ser ni una ley ni una pretensión de un decreto. No, la Constitución va a decir, se ha avanzado en un criterio que puede o no tomarlo la futura Constitución, es decir, determinar una edad como tope
para evitar discusión de precedentes. O sea, cuando usted cumple la edad que está fijada en la norma constitucional, automáticamente termina. Pero da la ley actualmente la posibilidad que en casos particulares, si el funcionario lo solicita, con placer parlamentario puede continuar un tiempo más, siguiendo un modelo que en el orden nacional se aplicó. Pero vuelvo a repetir, eso dice hoy el texto normativo. Veremos si yo no puedo decirle a la convención, este va a ser el camino. Sí se apunta a que haya una corte ampliada, como se ha logrado hasta ahora, con una limitación temporaria. Nuestra Constitución, respondiendo a otros modelos también, estableció la actual Constitución, que a los 65 años se jubilan. Claro. Y hoy, sin embargo, eso contempla, después la ley lo modificó, que hay una opción para aquel que cumplió los 65 años, si está de acuerdo con el empleador, que se puede prolongar por un plazo de 5 años más, no renovable hasta los 70. Digo. Pero claro, lo que pasa es que la Constitución... Cambiaron las expectativas de vida, obviamente, cambió la salud, cambiaron los medicamentos, cambió la alimentación. En el 62... la expectativa de vida de la 62, 63, 64 años. Uno pensaba así, y bueno, yo estoy de acuerdo que hay que dejarle lugar a las nuevas generaciones, en lo particular siempre planteo, en lo que a mí respecta y de muchos, lo mismo, pero 65 años se desactualizó completamente. Uno no podía tampoco la aplicación literal de una norma que la propia característica de la evolución, del cambio de expectativa de vida, del desarrollo y la organización social, la han dejado absolutamente desactualizada. Por eso hoy se busca hablar una cifra que es racional, 75 años, y la posibilidad de continuar en el marco de la Corte, ¿no es cierto? Claro. Con la aprobación del Parlamento en el caso que así se solicite. Y si no, es una cuestión que uno sabe que tiene un término seguro y fijado por la Carta Magna de la provincia de Santa Fe. Esto hoy no es derecho constitucional consagrado. A partir del 14 de julio es un tema que va a estar arriba de la mesa y que los constituyentes van a resolver de una manera. Sí, yo digo que en buena hora también la reforma de la Constitución, porque va a explicar muchas de las cosas que nos pasan a la ciudadanía. A ver, hay un instituto que nosotros lo vimos cuando éramos estudiantes de Derecho, pero lo vimos más en las películas norteamericanas que en la realidad. ¿Cuándo la Constitución Nacional de 1853, que fue hecha en nuestra ciudad de Santa Fe... Sí, lo planteaba. Claro, y lamentablemente nunca se hizo, que es el juicio por jurado. Sí, la Constitución no era un mandato, pero era una referencia. Claro. Aspirar a eso como paradigma. Bueno, varias provincias lo hicieron antes que nosotros. Sí. Nosotros vamos a tener para junio... El primero. En San Cristóbal. En San Cristóbal, un caso interesante desde el punto de vista de la casuística. No lo vamos a mencionar, pero es un caso de homicidio calificado, con tentativa de femicidio también, calificado, y que está en el proceso, es decir, selección de los 36, va a venir después la discusión concretamente para que queden los 12 jurados titulares más 2 suplentes, y a partir de ahí vendrá la audiencia de apertura con los jurados sentados, el juez que dirige el proceso y las partes. Y se terminó para el lego, para el que no sabe de derecho y para el que fue elegido jurado, la solución rápida tomando café en el boliche La Esquina. Claro, diciendo hay que hacer esto o lo otro. Claro, ahora ahí van a tener que leer un texto legal, van a tener que juntarse con un abogado, van a tener una interpretación técnica. Escuchar a las partes y los límites del derecho. ¿Qué se puede y qué no se puede? Exacto, y no pueden seguir el juicio del cual son jurados por los diarios, por lo que dicen los medios. Va a tener que ser in situ, escuchar a las partes, ver la prueba, y el juez va a orientar eso, la deliberación. Bueno, pero ese involucramiento social en el capítulo justicia hace que el ciudadano se apropie de sus obligaciones y de sus derechos. Forma parte, mientras el jurado está funcionando, Juan, forma parte del Poder Judicial de la provincia. Por supuesto. Y es una forma, hay gente que lo cuestiona esto. Dice, no, esto es imposible. Bueno,
Otras provincias hicieron la experiencia, Chaco nos lleva décadas de tener en marcha el juicio por jurado, la provincia de Entre Ríos, Córdoba a su manera, Escabinado. En nosotros empieza la experiencia así. ¿Qué se decidió? Ir por circunscripciones, no aplicarlo en toda la provincia al mismo tiempo, sino se arrancó con la circunscripción 5, que es la de Rafaela, se sigue con la 4, que es Reconquista, Venado Tuerto, después Santa Fe y Rosario la última. Sí. Pensamos que dentro de lo que queda el año 2025, buena parte de estas circunscripciones van a estar funcionando. La casuística va a depender, porque son solamente 4 figuras penales las que van en el juicio por jurado. Por supuesto, los más graves. Homicidio calificado, abuso sexual seguido de muerte, robo seguido de muerte. Y enfrentamiento de policías o fuerzas de seguridad. Fuerzas de seguridad o penitenciarias con el mundo del delito. Estas son las 4 figuras. Decisión de avanzar en un futuro con restantes figuras es un debate parlamentario. Uno tiene que escuchar y ver las experiencias de otras provincias. Por ejemplo, en algunos casos desaconsejan incorporar delitos vinculados a problemas sexuales para juicio por jurado, en otros graduarlo, en fin. Eso es un debate posterior. Nosotros creemos que, cumpliendo la ley, porque no la discutimos nosotros, la ley tenía otras hipótesis y quedaron estas 4 que yo señalo, que son las únicas en las que se puede ventilar por juicio por jurado en la provincia de Santa Fe. Con la gravedad que tienen, aparte, claro, y con la implicancia en la opinión pública. Exacto. Y está la ventaja, diríamos entre comillas, o la posibilidad que el imputado pueda solicitar no ser juzgado en juicio por jurado, y si la Fiscalía admite, sigue el juicio oral tradicional. Caso contrario, inexorablemente frente al rechazo de la Fiscalía. Y los otros son detalles, es lo que se decía. Uno sabe más por la ley y el orden que lo que va a ocurrir acá, de lo que son de todos modos, 12 hombres en pugna hasta ahora, ¿cuántos va a pasar en materia? 12 hombres en pugna, hay que ir a la década del 70. Sí, y antes. Película hollywoodense de décadas muy pasadas. Pero la que marcó la época, es decir, marca la línea en cuanto al debate adentro de un jurado. Claro, exactamente. Y cómo cambian la voluntad. Y nosotros aprendimos eso estando en la escuela primaria o la escuela secundaria antes de ir a la Facultad de Derecho, lo cual es muy llamativo. Pero bueno, doctor Mascheroni, se hizo larga la charla, interesante, y a mí me parece muy nutritiva en términos de, porque me parece que es lo que se cumple con el mandato de lo que debe ser un programa de televisión donde estamos todos socialmente involucrados y responsabilizados. Traer al debate público las cuestiones que son controversiales, poder explicarlas. Es un trabajo que tiene que hacer la política, que tenemos que hacer los periodistas. De eso se trata. Hay temas que son controversiales, que a veces nos ponen en extremos diferentes, pero que bueno, la idea es esta, zanjarlo, ubicarlo, ponerlo en un contexto. Creo que el tema de la Constitución va a traer un debate que va a ser muy rico en todo eso. Como salió bien el nuevo sistema penal de la provincia y teníamos el más obsoleto del país, que era realmente horrible, creo que esto puede llegar a traer muy buenas cosas. Así que yo le agradezco muy particularmente que haya venido. Al contrario, Juan, muy gustoso estar acá. También la polémica hace bien. Esperemos que le sea de utilidad a la audiencia. Es que el fundamento es ese, que sea útil para la gente. Gracias, doctor. Gracias a usted. Doctor Santiago Mascheroni, secretario de Justicia de la provincia de Santa Fe, en un ministerio que unificó 2 cuestiones esenciales: justicia